Buenas tardes a todos. Mi nombre es Darío Castro, integro el equipo docente de cuidado enfermero al adulto en estado crítico. Esta clase sincrónica es para dar herramientas metodológicas, estratégicas y pedagógicas en la resolución del caso de síndrome coronaria aguda, especialmente el caso del señor Martín, que ustedes le encuentran en la guía en el módulo de aprendizaje. Recuerden que vamos a utilizar siempre la metodología del proceso de cuidado enfermero que oportunamente lo estuvieron dando en las respectivas comisiones. Volvemos otra vez a recordar las etapas que lo conforman este proceso, que es la valoración, todas las etapas que integran la valoración, para situarnos en el caso de Martín específicamente, el diagnóstico, es decir, identificar el problema real relacionado con la causa o posible causa que ésta la altera, la planificación de los cuidados, estos deben ser fundamentados, específicos, y la ejecución y evaluación de dichos cuidados. Para darle un contexto, vamos a hacer una lectura reflexiva del caso Martín y luego yo brevemente voy a tomar esta metodología con algunos datos, el resto se lo dejo a ustedes como desafío para poder terminar de resolver la guía. Procedo a compartir el caso. Es interesante leerlo. Fíjense que la situación problemática del señor Martín, de 54 años, ingresó ayer a la noche a las 20 horas, este dato no es menor, a la guardia del Sanatorio B por un episodio de dolor precordial opresivo, de aparición en reposo con una intensidad de 7-10, irradiado a cuello y hombros de 30 minutos de duración, sin movimiento de enzima cardioespecíficas y sin modificaciones del electrocardiograma. Este momento nos está indicando muy importante la sintomatología que presenta Martín y la hora que ingresó. Identificar los antecedentes, como la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipemia, el ser extabaquista y la historia familiar de cardiopatía isquémica. He aquí que comienza un gran cambio en el caso de Martín. En cuanto a la valoración, en el día de hoy, a las 8 horas, es decir, pasaron 12 horas de su ingreso, se observa cambios en el electrocardiograma, es decir, hay trazos que me van a indicar algo, el supradesnivel del ST de B1 a B4, que me indica la cara anterior en la circulación coronaria, y T negativa de B3 a B5 en cara anterior, por lo que es derivado a unidad coronaria. La enfermera que lo atiende constata en la valoración del examen físico lo siguiente: tensión arterial 110/75, nos tiene que llamar un poco la atención esta tensión arterial en relación a la perfusión miocárdica, la frecuencia cardíaca 54, una saturación del 98% sin incurgitación yugular, sin ruidos agregados en los pulmones, sin dolor y sin placer el diagnóstico como un infarto agudo de miocardio. Es interesante analizar otro dato importante, que son los marcadores de lesión miocárdica, como son la creatinfosfoquinasa, mioglobino, la lactato de hidrogenasa y la específica que es la troponina T. Si analizamos al momento del ingreso de Martín a las 8 de la noche, tiene una creatinfosfoquinasa de 80, levemente aumentada, pero si lo comparamos a las 12 horas, significa que comenzó la lesión y fue progresando hasta llegar a 800 unidades por litro. Realmente es un marcador muy alto para Martín. La creatinfosfoquinasa mioglobina a las 20 horas no muestra datos, dado que no hay lesión en el miocardio, pero sí se evidencia cuando fue evolucionando a las 12 horas con 200 unidades por litro, que me marca específicamente la mioglobina en el músculo cardíaco. Si vamos al lactato de hidrogenasa, que se va liberando al paso también de las horas, fíjese que ingresan con
un valor de 200 unidades por litro a las 20 horas y una marcación que llega a las 8 de la mañana como pico, luego empieza a descender la lactato de hidrogenasa a 1.700 unidades por litro. Y acá lo más llamativo es la troponina T, que a las 8, cuando se hace el dosaje, no arroja ningún resultado porque no hay lesión en el miocardio, podemos estar hablando de una cardiopatía isquémica sin obstrucción de la arteria coronaria que posteriormente se va a evolucionar en el caso, pero fíjense en que a las 8 horas empieza a aparecer y muy alta este marcador 0,20 nanogramos por mililitro, que ya me indica una lesión en el miocardio. Este es un poco el aspecto importante que quiero que se pueda analizar en el caso, ¿no? Porque es un dato importante, un dato alterado, que debe llevar un análisis de interpretación, debe llevar un diagnóstico enfermero, es decir, un problema real relacionado con la causa o probable causa de esta liberación de estas isoenzimas cardíacas, identificar los problemas potenciales o los riesgos que conlleva esto con la planeación de los cuidados pertinentes. Otro dato importante que son los laboratorios complementarios, pero llama la atención, la leucocitosis que tiene Martín, que es de 13.800, y otro dato importante, los demás no están alterados, pero sí la glucemia a 1,6 miligramos sobre decilitro, a pesar de que puede ser un paciente diabético, ¿no? Pero el resto de los laboratorios no están alterados. Seguimos evolucionando el caso, ustedes fíjense en que por la tarde Martín vuelve a presentar dolor precordial, de característica opresiva. Intensidad 9 sobre 10. Algo está pasando con esa circulación coronaria, con la perfusión especialmente del miocardio. Sin irrigación ni otros síntomas neurovegetativos, el electrocardiograma intradolor no muestra cambio en el segmento ST. Se comenzó la infusión de nitroglicerina. Es interesante que sepan que es un vasodilatador coronario potente. Esto es un desafío para ustedes, poder identificar la farmacología, diluida en una solución hipotónica de destroza al 5%, a una velocidad de perfusión de 5 mililitros hora, con un control estricto de tensión arterial, debido a los efectos adversos que tiene esta droga. Se lo deriva al servicio de hemodinamia, donde se le realice la cinecoronariografía, o el nombre que suelen conocer vulgarmente es el cateterismo, pero el nombre científico es la cinecoronariografía. Esta evidencia lesión en el ostium y tercio medio de la arteria descendente anterior. Estamos hablando de una gama muy importante, y el ramo obtuso marginal circunfleja. Se administran previo al traslado 4 comprimidos de aspirina, que es un poderoso antiagregante plaquetario, que tiene que ver un poco con la inhibición de la formación de antitrombina y la agregación plaquetaria en la formación de la placa de ateroma. Martín manifiesta estar muy preocupado porque es responsable de un negocio de repuestos para automóviles y las cosas en la actualidad no le están yendo muy bien. Se instaura como tratamiento, aparte de la cinecoronariografía, la hidratación parenteral, que es interesante, es decir, la fluidoterapia en poco volumen para no sobrecargar al miocardio, la atorvastatina, amlodipina, una serie de medicamentos que este es un desafío para ustedes que puedan buscar la farmacocinética, los efectos adversos y los cuidados de enfermería cuando ustedes administran un fármaco, medicamento por la vía que esté indicada, vía parenteral, oral, subcutánea. Bueno, en este caso ustedes pueden ver en el caso de la vía de administración. Esto para contextualizar nuestro caso. Es decir, cuando ingresa Martín, que evidentemente ha hecho un proceso isquémico y luego evidentemente sufre una obstrucción total de esa rama de las arterias coronarias que me provocó una lesión en el miocardio. Como interesante y utilizando la metodología, voy a tomar brevemente los datos más relevantes para que ustedes puedan seguir resolviendo el caso. Bien, vamos a tomar ahora
Yo les dije anteriormente la metodología, vamos a tomar los datos más relevantes, no tomé todos, se los dejo como desafío a ustedes, pero sí los más importantes, es decir, volviendo otra vez, disculpen si soy reiterativo, en relación a la metodología del proceso de cuidado enfermero, es decir, vamos a obtener de esta lectura y simulemos que estamos frente a Martín en el examen físico, en la observación, en todas las etapas que tenemos del proceso de cuidado enfermero, es decir, el dato alterado, ese dato alterado hay que analizarlo, interpretarlo, darle un contexto de lo que le está pasando a Martín. Esto me va a llevar a identificar el problema real que está alterado, que es la necesidad básica alterada relacionada con la causa o varias causas que me lo producen, identificar los problemas potenciales que puede tener Martín si no hacemos las intervenciones pertinentes de enfermería, y el plan de cuidados que deben ser específicos para cada dato identificado y que esté alterado. Yo les quiero compartir brevemente, en total esto va a estar subido también con esta clase asincrónica que los va a ayudar a interpretar mucho esto. Estoy teniendo un poco de problemas, les pido un poco de paciencia. Bien, creo que ahora ya estamos. Bien, creo que acá todos pueden verlo, voy a tratar de abrir un poco más y yo digamos, no voy a detenerme en hablar tanto. Recordemos, bueno, estamos en la unidad 3.2, el cuidado enfermero con adultos con problemas coronarios, situación problemas, datos recolectados. Hoy a las 8 horas. Recuerden que ingresa a las 20 horas, pero 12 horas después comienza a tener una serie de datos. El primer dato que nos llama la atención en el caso, que en el día de hoy a las 8 de la mañana presenta en el registro del electrocardiograma un supradesnivel del segmento ST de B1 a B4 y T negativa, que me indica un proceso isquémico de B3 a B5, me indica la cara anterior del miocardio. Esto es un análisis de interpretación en profundidad, porque yo le tengo que dar un contexto, qué le está pasando a nuestro paciente Martín y qué me indica como enfermero a mí la interpretación de estos datos alterados en el registro. El electrocardiograma muestra una elevación del segmento ST en las derivaciones antes mencionadas y sugiere un infarto de miocardio en la cara anterior del corazón. El supradesnivel del ST, la elevación del punto J, también llamado así en las derivaciones 1 a B4, es un signo clásico de la isquemia cardíaca, que indica una reducción, y acá está el fundamento, del flujo sanguíneo al corazón. La T negativa, esta inversión de la onda T negativa en las derivaciones B3 B5, también es un signo de isquemia en la cara anterior del corazón, y las derivaciones B1 a B4 exploran la cara anterior del corazón, por lo que estos hallazgos sugieren un infarto en ese área específica que me indica el dato. Ahora bien, ¿cómo yo puedo interpretar y redactar un problema real, un diagnóstico enfermero? Y tiene que ver con una oxigenación prioritaria que es la circulatoria, relacionado con, yo tomé dos causas, que es la disminución del flujo sanguíneo en la circulación coronaria produciendo isquemia y lesión en el miocardio. ¿Cómo fundamento este dato? Por el electrocardiograma. Y también oxigenación circulatoria relacionada con el trastorno de la conducción eléctrica de miocardio. ¿Quién me da este dato? El electrocardiograma. Como problemas potenciales podemos tener la extensión de la lesión del miocardio, el aumento de la demanda de oxígeno por el proceso isquémico, los trastornos de la conducción eléctrica evidenciada por la aparición de arritmias y, otro más importante,
puede desarrollar una insuficiencia cardíaca, falla de bomba, si progresa la hipoperfusión miocárdica, que evidentemente el caso así me lo va describiendo más adelante. Como cuidados de enfermería, yo como enfermero planifiqué, ¿no? Importante posicionarse en el rol ya de enfermería, ¿no? Conexión al electrocardiograma con mapeo de las derivaciones precordiales en búsqueda de la extensión de la lesión, si el sujeto de atención manifiesta aumento del dolor y disnea. El mapeo generalmente se hace para seguir los sitios de referencia, es decir, desde vector o derivaciones de las unipolares o precordiales V1, V2, V3, V4, V5, V6. Puedo seguir extendiéndome, a ver si se va extendiendo la lesión del miocardio que se puede estar evidenciando por las manifestaciones clínicas o alteraciones del electrocardiograma. Conectarlo al paciente, siempre estos pacientes en estado crítico tienen que estar monitorizados, desterremos el control de signos vitales, monitoreo cardíaco permanente, observando la saturación del oxígeno, la frecuencia cardíaca, es decir, el más o el menos, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial media. Esto nos da parámetros y aumenta la demanda de oxígeno. Ese es nuestro objetivo central, mantener la oxigenación y la perfusión del músculo cardíaco. Asegurar dos accesos venosos periféricos, disponer de un soporte vital con cardiodefibrilador, valorar con examen físico los signos de hipoxia, de hipoperfusión, es decir, cómo vamos a encontrar a Martín desde la valoración de la piel, característica de la respiración, etcétera. Un poco esto nos remite a años anteriores, ¿no? Este como dato fundamental, yo tomé las enzimas. Vamos a ir, como para no hacerlos tan extenso, a otro dato muy importante que son las enzimas. Las enzimas las estuvimos analizando en la introducción, los cambios, es decir, lo basal que tenemos a las 20 horas y ya a las 8 horas, 12 horas posteriores, me están indicando algo que le está ocurriendo a Martín. Ahora, ¿cómo yo analizo las enzimas o los marcadores de lesión miocárdica? Fíjense en que hay mucho, mucho para analizar e interpretar. No voy a extenderme mucho porque este texto lo van a tener ustedes. Fíjense en que los marcadores de lesión miocárdica son biomarcadores en sangre que indican daño en el músculo cardíaco. Los más importantes son las troponinas, cardioespecíficas, la mioglobina. Acá importantes marcadores de lesión son las troponinas, que son proteínas que se liberan en la sangre cuando hay un daño en el músculo cardíaco. Fíjense, es de alta sensibilidad. Yo me voy también a la mioglobina, que también es una proteína que se libera en la sangre antes que las troponinas, fíjense. Y la creatinquinasa o creatinfosfoquinasa puede ser detectada en las primeras horas de la aparición de la sintomatología. La CPKMB es una isoenzima que se libera en la sangre cuando hay daño en el músculo cardíaco. También es útil en situaciones donde se sospecha la isquemia miocárdica, ¿no? Fíjense en qué análisis uno puede hacer de las isoenzimas de lesión miocárdica. Un problema real, un diagnóstico de enfermedad relevante para los marcadores de lesión miocárdica, es decir, como la troponina, uno lo puede poner, como anteriormente lo enunció, o también lo puede enunciar como riesgo de alteración del gasto cardíaco relacionado con la lesión miocárdica, como se evidencia en las elevaciones de los marcadores sanguíneos o marcadores de lesión miocárdica, que también es una forma de plantear un problema real. Esto también es importante que lo puedan interpretar en la forma de identificar o denunciar un problema real, un diagnóstico de enfermedad. Yo en este caso, para el caso específico de las troponinas o CPK, es el riesgo, reitero, de alteración del gasto cardíaco relacionado con la lesión miocárdica, como se evidencia en las elevaciones de los marcadores, ¿no? Y hay problemas potenciales. Y fíjense, yo marqué, identifiqué, bueno, las arritmias, que son una de las primeras que puede aparecer, como la fibrilación auriculares o ventriculares. Las ventriculares son las más letales. Puede entrar en insuficiencia cardíaca, puede comprometer la función del corazón, a que lleva a una insuficiencia, acumulación de líquido en los pulmones. Mayor riesgo de eventos cardíacos, es decir, reinfartos en otro tipo de áreas del miocardio y la necesidad de hacer
revascularización de otras zonas, ¿no? Fíjense en qué interesante cómo yo me planteo en relación a los cuidados de enfermería. En realidad, estos se van a enfocar a los marcadores de lesión miocárdica como la troponina y la mioglobina porque son cardioespecíficas. En el tratamiento también del dolor, la prevención de las complicaciones y el manejo del riesgo de complicaciones futuras, que pueden ser inmediatas, ¿no? Y acá fundamentalmente monitorizar los marcadores de lesión miocárdica, es decir, de ser necesario, repetir el dosaje sérico de estas enzimas. Se debe monitorizar estos niveles de la T1 y la troponina 1 en el análisis de laboratorio para confirmar o descartar la extensión del infarto. Las mioglobinas es otro marcador importante y puede ser útil en las primeras horas del infarto. Y hay otros marcadores, como lo estuve diciendo, la creatinfosfoquinasa, mioglobina. También es importante la monitorización del electrocardiograma, se debe monitorizar continuamente a nuestro paciente a través del monitor cardíaco permanente y el electrocardiograma para detectar arritmias y otros cambios eléctricos del corazón. En el monitor cardíaco, perdón, monitoreo cardíaco permanente deben controlarse regularmente los signos vitales, fundamentalmente frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respiratoria y la saturación del oxígeno capilar. Fíjense en que tomé otro dato y cómo lo fui trabajando, siempre utilizando la misma metodología. Ahora, qué interesante, fíjense, yo tomé como dato alterado la leucocitosis y la glucemia. La asocié a las dos porque hay una interpretación interesante del proceso de respuesta inflamatoria primaria. Fíjense en que yo, en el análisis de interpretación, traté de relacionar a la leucocitosis, recuento elevado de glóbulos blancos, que puede estar presente en la lesión del miocardio, especialmente en el contexto de un infarto agudo de miocardio. Esta condición puede ser signo de una respuesta inflamatoria del tejido específico, ¿no? Y efecto de la leucocitosis en la lesión del miocardio. ¿Cuáles son los efectos? La respuesta inflamatoria primaria que tenemos, ¿no? La leucocitosis es parte de la respuesta inflamatoria sistémica. Así como estuvimos viendo en el distrés respiratorio, lo llevamos ahora a circulación coronaria y al infarto, fíjense. Y es sistémica la respuesta inflamatoria que desencadena tras un infarto. Fíjense que los leucocitos, especialmente los neutrófilos, se movilizan a la zona dañada para participar en la eliminación del tejido necrosado y la reparación del tejido. También hay daño endotelial que me puede producir este proceso inflamatorio evidenciado por la leucocitosis. Es decir, una producción rápida de liberación de leucocitos, neutrófilos y macrófagos. Puede causar daño en estas células endoteliales que recubren los vasos sanguíneos. Este daño puede contribuir a la formación de trombos y a la obstrucción de los vasos sanguíneos, lo que puede empeorar el cuadro del infarto. También me puede llevar, fíjense, a la hipercoagulabilidad, es decir, hay mayor estado de inducir a aumentar el riesgo de una coagulación diseminada, lo que aumenta el riesgo de la formación de coágulos en la sangre y este puede empeorar el infarto. Y acá tenemos un riesgo porque eh, la cinecoronariografía debería hacerse con mucha precaución si está este síntoma o esta complicación como la hipercoagulabilidad. Otro índice importante que relacioné, que se denomina, y este último agregado, es el índice leucoglucémico. Este índice, que combina el recuento de leucocito y la glucemia, se ha propuesto como un marcador pronóstico del paciente con infarto, sugiriendo que la inflamación y la hiperglucemia pueden interactuar por afectar el pronóstico, es decir, más allá de la respuesta inflamatoria adaptativa que va a tener cada sujeto de atención, sumemos también el catabolismo que me va a producir, es decir, la necesidad de la energía producida por el adenosintrifosfato va a requerir más demanda de perfusión de oxígeno. Por lo tanto, el pronóstico me lo va a agravar aún más. ¿Cómo podemos plantear el problema real o el diagnóstico enfermero en relación a esta edad?
Ahora, en el contexto de una lesión del miocardio y la leucocitosis, es decir, aumento de los glóbulos blancos, los diagnósticos de enfermedad relevantes se enfocan a la respuesta del cuerpo a la inflamación y al daño tisular, así como en estas posibles complicaciones, ¿no? Estos incluyen los diagnósticos relacionados con la alteración del intercambio gaseoso, la disminución del gasto cardíaco y el riesgo de infección, el dolor y la ansiedad. Muy importante porque traté de agrupar varias causas acá. Y yo lo enuncié